Os damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Estamos contentos de poder compartir con vosotros estos momentos de reflexión, momentos de estudios bíblicos, momentos de personajes que encontramos en la Biblia. Hay muchos oyentes y espectadores en YouTube que siempre nos aconsejan, que nos dan palabra de ánimo, que nos animan a continuar hacia adelante, sabiendo que el trabajo que estamos haciendo en el Señor no es en vano. Obviamente que también hay otros críticos. Y aceptamos la crítica. Aceptamos que en momentos nos podamos equivocar. Lo que no vamos a aceptar, obviamente, es que insulten nuestras creencias. No hay nada peor que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así hay gente. En cualquier vídeo que se suba en YouTube o en cualquier otra red social, siempre vas a encontrar detractores. Siempre vas a encontrar personas opuestas a lo que estás compartiendo. Y con esto no me quiero referir a nadie en concreto. Pero hay personas así. Que si no vas acorde a lo que ellos dicen, si no estás a favor de sus puntos de vista, ellos critican. Igual que nosotros muchas veces. Queremos tener siempre la razón. Somos así por naturaleza. Por eso este mensaje va para todos en especial. Es un mensaje duro. Es un mensaje a veces complicado. Yo en varias ocasiones ya te he mencionado que compartir del Apocalipsis es difícil. Cuando se nos comparte el Apocalipsis quizás entendamos bien el mensaje a las 7 iglesias, pero ya está. Cuando se nos empiezan a compartir sobre el dragón, las bestias, la iglesia, el anticristo, la venida del Señor, los ángeles, los sellos, las copas, como que eso ya no nos gusta, ¿verdad? Omitimos esos pasajes. Nos dan como miedo. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo todos estamos inmersos en una guerra espiritual de alcances universales. Esta guerra espiritual no se da entre dos fuerzas iguales, sino entre el Dios Todopoderoso y Soberano y aquellos que se han rebelado contra su voluntad. El libro de Apocalipsis fue escrito originalmente para las 7 iglesias que aparecen al comienzo del libro. Puedes leerlo, Apocalipsis capítulo 1. Son mencionadas de nuevo al final, en el capítulo 22, verso 16. Es decir, contiene verdades que fueron relevantes para aquellos en su tiempo y lugar, y al ser palabra de Dios, también nos alcanzan a nosotros aquí y ahora. En este libro el Señor da consuelo a una iglesia perseguida. Muestra a través de símbolos, imágenes, figuras, cómo Él va a vencer sobre todos sus enemigos. Nos habla de un Dios que tiene dominio absoluto sobre toda nación, sobre todo gobierno. Dirige la historia hacia un fin seguro. Ese fin seguro es la manifestación del glorioso reino de Cristo sobre toda la creación. El libro entonces relata lo que ocurre en los últimos tiempos. En la Biblia no se refiere a un futuro lejano, sino al lapso que va desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y este relato no lo hace de forma cronológica, sino contando varias veces los mismos acontecimientos, pero desde distintos puntos de vista y con distintos énfasis cada vez. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 13, ahí es donde nos queremos detener. En cuanto al contexto de este pasaje, el capítulo anterior muestra cómo la enemistad predicha en el libro de Génesis entre la mujer y el dragón, es decir, la serpiente, llegó a su punto máximo. Satanás mostraba todo su odio contra la mujer, que es el pueblo de Dios, y contra el hijo de esta, que es Jesús. Esta furia es inmensa. Sus planes son terribles, pero todos ataques del enemigo fueron frustrados. Como no pudo derrotar a Cristo, sino que fue expulsado del cielo por él, el dragón ahora vuelca todo su odio contra la iglesia. Sin embargo, el Señor la protege. El Señor sustenta a la iglesia. En el capítulo 13 se nos muestra una explicación más detallada de la obra de este dragón en el mundo, es decir, en todos aquellos seres humanos que no han creído en Cristo, y cómo a través de sus ayudantes, la bestia, el falso profeta, logra ejercer un gobierno sobre los no creyentes, persiguiendo a la iglesia de Cristo y haciendo todo lo posible por usurpar su trono. Satanás siempre actúa igual. Quiso el trono de Dios
por eso se rebeló con una tercera parte de los ángeles. Y si tú analizas el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre quiere usurpar el trono. Siempre verás a personajes que quieren el trono que no les corresponde. Adonías, por ejemplo, quería el trono de David su padre. Y David, por parte del profeta, unge a su hijo a Salomón como rey. Tenemos también el caso de Absalón, también hijo de David, quería el trono. Así en muchos casos. El enemigo siempre actúa igual. Quiere el trono de nuestro corazón. Ese trono que, si somos discípulos de Cristo, le pertenece a Dios. Vamos a hablar de la bestia. Vamos a hablar del dragón. Vamos a hablar de la iglesia. En primer lugar, la bestia. Si analizas del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 13, se nos habla de la violencia del mal. Si revisas otras traducciones, verás que el que está parado sobre la arena del mar es el dragón. Hace referencia directa al capítulo anterior. Y Satanás está en la arena, como en la división entre el mar y la tierra. Desde allí invoca sus dos instrumentos que usará para perseguir a la iglesia. Intentará usurpar el trono de Dios. El primero sale del mar, que es la bestia, y el otro surge desde la tierra, que es el falso profeta. La primera bestia entonces surge desde el mar, que según este mismo libro significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Entonces la bestia no es una clase distinta de ser, no es un ángel disfrazado de hombre o algo por el estilo. La bestia es propiamente humana, es la expresión máxima de rebelión a Dios y de orgullo. Es el hombre aliándose con Satanás, es el producto de la obediencia de Adán y Eva a la serpiente. Es el máximo exponente del pecado en el ser humano. Por eso también se le llama el hombre del pecado. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. La apariencia de esta bestia es similar a la del dragón. Las 7 cabezas representan un frente unido de autoridad que arremeten contra el Señor y su pueblo, y los 10 cuernos nos dicen que actúan con pleno poder en su gobierno. Las cabezas y los cuernos, es decir, la autoridad y el poder, son los mismos de Satanás, quien detrás de otra bestia, ya que usa a los gobiernos humanos y a los poderes de este mundo para llevar a cabo su plan, estamos hablando de una fuerza imponente que no se debe menospreciar. Todo dirigido por Satanás. Además tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y esto nos da la idea del eslogan de un gobierno. Esta es una idea muy antigua. Ya lo observábamos en los Césares de Roma. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se usó el eslogan «Sin Dios ni maestro». La característica de este gobierno entonces es la irreverencia, la insolencia contra Dios. La blasfemia es una característica del hombre no redimido. Romanos capítulo 3, versos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La bestia lleva esa característica natural del hombre pecador y lo lleva a su grado máximo. Por otra parte, la descripción que se hace de esta bestia nos lleva al libro de Daniel, capítulo 7. Allí se presentan a 4 bestias. La última de ellas es un reino maligno que va a dominar sobre la tierra con gran poder. Juan resume estas 4 bestias en una sola. Esa bestia es la máxima expresión de la maldad humana. Es el máximo exponente del poder y el dominio del hombre sobre otros hombres. El leopardo representa la rapidez, la eficiencia mortífera para capturar a la presa. El oso representa el poder para destrozar, la fuerza enorme del golpe con sus garras que destruye a su presa. La boca del león nos habla de la crueldad, de la brutalidad de esta bestia. Ella entonces es una combinación de habilidad, eficiencia mortal, poder destructivo, crueldad, brutalidad. Así es este gobierno del mal. Y yo soy de los que piensan que los animales son naciones. ¿El leopardo dónde está? En el continente africano. No verás un leopardo en Europa, ni en América Latina. Su hábitat natural es África. El oso, ¿a qué nación la podríamos representar? A Rusia. El león, Reino Unido. El águila, Estados Unidos.
Si te das cuenta, son símbolos de estas naciones. Es mi opinión. A lo mejor tú piensas diferente, pero yo pienso que los animales tienen una referencia a naciones. Además, esta bestia goza de toda la complacencia del dragón, quien le da su poder, le da el trono, le da autoridad. Debemos tener claro que Satanás intenta no solo imitar, sino parodiar al Señor. Es una imitación burlesca de lo que dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y eso es lo que quiere Satanás. Tal como el Padre da esta autoridad al Hijo, el dragón da autoridad a la bestia. Así vemos a la llamada Trinidad diabólica, dragón, bestia, falso profeta. Es una parodia de la Santa Trinidad. ¿Sí o no? Entonces el diablo tiene cierta autoridad y dominio. Está limitado, es solo aparente por un tiempo, pero no debemos subestimar a este enemigo. Esta autoridad, como lo dijo el diablo cuando tentó a Cristo en el desierto, es sobre los reinos de este mundo. Lucas capítulo 4, verso 6. Por algo Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Lo dice en Juan capítulo 12, verso 31. Del versículo 3 y 4 de Apocalipsis 13 se dice que la bestia fue herida por la espada. Es decir, hubo una batalla. Esa batalla espiritual se produjo cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Hirió gravemente a Satanás, lo expulsó. Y vemos que Satanás quiere parodiar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero es probable también que la bestia hará un prodigio engañoso, un milagro falso en el que parecerá volver a la vida después de la muerte, lo que va a traer la admiración, la adoración del mundo entero. Satanás siempre te va a exigir adoración y culto. Pero recordemos que es el dragón quien está detrás de la bestia, así que la adoración a ella es en realidad adoración al mismo Satanás. La bestia, como hemos dicho, tiene el mismo tiempo que ha recibido la Iglesia. Es el tiempo de la Iglesia para actuar. 2 testigos, mujer en el desierto. Pero mientras que la Iglesia debe ser testigo predicando y proclamando el mensaje del Evangelio, la bestia se dedica a hablar con arrogancia, a pronunciar blasfemias. Puedes leerlo, versículos 5 y 6, Apocalipsis 13. La bestia no solo se va a glorificar a sí misma, sus palabras se dirigen activamente contra Dios, profanando su nombre, su gloria. Su ministerio apunta contra Dios, contra Cristo, contra su palabra. No tiene temor alguno de su nombre, por tanto sus palabras carecen de toda sabiduría. Son pura necedad. Se dirigen a profanar las cosas más sagradas con insolencias. Si analizas este mismo capítulo y te detienes en los versículos 7, 8, 9 y 10, versículos dirigidos exclusivamente contra los santos, se relaciona con lo dicho sobre los 2 testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. También nos lleva a lo dicho ya en el libro de Daniel sobre esta bestia. Daniel capítulo 7, verso 21. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. En este gobierno del mal no se puede predicar ni oír la palabra de Dios. No hay lugar para la iglesia verdadera. Podemos encontrar congregaciones que se reúnen en paz, pero aunque declaren serlo, no serán iglesias de Cristo, sino serán sinagogas de Satanás. Y podremos escuchar que se predica acerca de la Biblia, pero no será la sana doctrina, sino doctrinas de demonios. La bestia va a perseguir a la iglesia hasta que ya no exista su ministerio público. Esto no significa que todos los cristianos morirán, pero la iglesia como congregación visible, como columna y baluarte de la verdad, llegará a ser vencida por un periodo breve, para luego resucitar en gloria delante del mismo mundo que la quiso ver destruida. En consecuencia, esta bestia, también llamada Anticristo, no solo es un reinado que será seguido por todo el mundo, es un gobierno violento, sanguinario, brutal, en la persecución contra el pueblo de Dios. Es insolencia contra Dios, es violencia contra la iglesia. Este es el primer punto, la bestia. Pero luego tenemos el segundo punto, que es el falso profeta. A diferencia de la bestia que sube del mar, este sale de la tierra. Es como la oposición a cielo. Esta bestia es conocida como el falso profeta, quien será terrenal, en el más puro sentido de la palabra. Como cuando el apóstol Pablo habló de los enemigos de la cruz de Cristo, quienes solo piensan en qué, en lo terrenal, Filemón 3:19.
Este falso profeta se opone y combate a lo celestial. Este falso profeta se presentará con apariencia de cordero. Querrá pasar por Jesús. Se presentará como un Mesías, pero en realidad es un dragón. Su naturaleza es diabólica. Y esto nos recuerda una característica típica de los gobiernos humanos, sobre todo de aquellos que prometen establecer un paraíso en la tierra. Tienen discursos mesiánicos, se presentan como salvadores, pero luego se transforman en tiranías. Y en vez de traer un paraíso terrenal, desatan un infierno en la tierra. Y esta característica será especialmente en el gobierno de la bestia, en el gobierno del falso profeta. Tal como el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, este falso profeta ejercerá la autoridad de la bestia para su ministerio maligno. Hará que adoren a la bestia, ordenando levantarle imagen. Y esto era una forma típica en la antigüedad de rendir culto a quien estaba en el gobierno. Lo vimos con Nabucodonosor en el libro de Daniel. Lo hicieron los emperadores romanos. Lo hicieron los nazis, también con la esvástica. El régimen comunista con la hoz y el martillo. Son ejemplos. Esto que ya hemos visto es solo una sinopsis de lo que va a ocurrir con el hombre de pecado. Pero todo esto se va a llevar al extremo. Realizará señales y prodigios, tal como Cristo los hizo. Y esta es una nueva parodia del mal. El falso profeta siempre imita milagros de verdaderos profetas de Dios, como lo fue Elías, por cuya oración Dios mandó fuego del cielo delante de los hombres. Y vemos que las señales y los prodigios por sí mismos no nos dicen si alguien habla de parte de Dios, solo tienen sentido cuando se enmarcan en la palabra de Dios. Solo se enmarcan cuando esos milagros hacen que tú te dirijas a Dios, hacen que tú te encuentres con Dios, hacen que tú tengas un encuentro personal con Dios. Ese es el poder engañoso del que habla el apóstol Pablo. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. El falso profeta infundirá aliento a esta imagen, a la bestia, lo que nos dice que va a convencer a los habitantes de la tierra de que la bestia es una divinidad. Así concentrará en él lo político, lo militar, lo religioso. Su dominio será total, generalizado sobre toda tribu, lengua, nación. Propaganda engañosa de falso profeta, mientras el Espíritu Santo convence para salvación de los hombres. El falso profeta convence para perdición eterna. Es la misión de Satanás que tú no tengas un encuentro personal con Jesús. Satanás no quiere que te salves. Por eso va a engañar a muchos. Y tristemente, a hermanos y hermanas en la fe. Podemos imaginarnos a la bestia y al falso profeta como los dos brazos del dragón. La bestia es el brazo del gobierno, de la autoridad, el poder, el dominio, el control político sobre todos los hombres. El falso profeta controla las mentes, usa engaños, crea las ideas y los pensamientos necesarios para que la bestia pueda ejercer su poder, su dominio. Es el instrumento de propaganda. Con el brazo de poder y el brazo del engaño, Satanás ejerce dominio sobre el mundo. Y el tercer punto, los seguidores del dragón. Si lees este capítulo 13, no trata solo del dragón, la bestia y el falso profeta, sino que también de sus seguidores. En repetidas ocasiones se enfatiza la idea de que su reinado es mundial. Todos los seres humanos que no formen parte de la Iglesia de Cristo se someterán a este gobierno del mal. Y la adoración a la bestia simplemente refleja un corazón perdido en tinieblas. Un corazón que no está dentro del pacto con Dios. Los que tienen el sello de Dios no van a adorar a la bestia. Todos los demás se van a rendir a sus pies, la adorarán como un dios. Todos los condenados adorarán a esta bestia y se van a maravillar de su prodigio falso. Y este es el colmo de la maldad, ya que rechaza la obra más poderosa jamás realizada. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Esta adoración no puede ser más insolente, esto porque le dedican el culto que solo se debe rendir al Señor, como si la bestia fuera única en su majestad y poder. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? La bestia refleja orgullo,
jactancia, vanagloria del hombre, rebelión contra Dios. Tal como la adoración a Dios se demuestra en cada uno de nuestros actos, hasta en comer y beber, la adoración a esta bestia se demostrará hasta en lo cotidiano, aunque las personas sean inconscientes de ello. Fuimos hechos para adorar y no podemos dejar de hacerlo. El problema es que por nuestro pecado ese culto se dirige a un objetivo equivocado. Siempre recordaré estas palabras de un querido hermano, un pastor, al que aprecio mucho. Dijo que hemos perdido el enfoque. Y es verdad, el cristiano ha perdido el enfoque. Nos estamos equivocando de blanco. Nos estamos atacando entre nosotros. Nuestra adoración no es a Dios, es hacia el mundo, es hacia nosotros. Nos estamos desviando. Debiendo adorar a Dios, estamos adorando a Satanás. Incluso adoramos la creación. Hay gente que adora la creación, pero no adoran al creador de esa creación. Está escrito, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando el apóstol Pablo habla del tiempo en que andábamos sin Dios, dice, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, Efesios 2:2. Es decir, el dominio de Satanás se extiende a las criaturas que son rebeldes a la voluntad de Dios. Están muertas en delitos y pecados. Y el dragón entrega ese dominio a la bestia. ¿Y qué significa la famosa marca de la bestia? Pregunta. Mucho se dice sobre ella, pero debemos entenderla en el marco del libro. Es una nueva parodia. Tal como en el capítulo 7 de Apocalipsis, el Señor selló a los redimidos, simbolizados los 144.000. La bestia marca a los que le pertenecen. De esta forma identifica a los suyos, tienen su sello, se someten a su gobierno, aceptan sus engaños como la verdad absoluta. La marca de la bestia es entonces la rebelión llevada a su grado terminal. Es el puño del hombre levantado en insolencia, insumisión a Dios. Pero al mismo tiempo es la cabeza del hombre agachándose ante un ídolo. Curioso, ¿verdad? Puño en alto. No me humillo ante Dios, pero me humillo ante la bestia. Un gobierno humano impulsado por Satanás que reclama para sí el lugar que solo corresponde al Creador y al Señor de todas las cosas. Esta marca de la bestia, la mano derecha, nos indica compañerismo, el trabajo por un fin común que es la usurpación de la autoridad divina. Mientras que la marca en la frente nos indica que estarán unánimes, bajo la misma ideología, dirigidos por los mismos pensamientos contra Dios, contra su pueblo. El dragón aprovecha su dominio sobre el mundo, sobre los poderes políticos, intelectuales, económicos, para perseguir a los cristianos. Por eso cuando escuches poder político, intelectual, económico, militar, uno puede pensar que puede ser un líder de un gobierno, puede ser un rey, puede ser un monarca, un gobernador. Los bloqueos económicos son típicas estrategias militares que pretenden que el enemigo se rinda sin condiciones. Eso es una realidad. Desde la caída del ser humano nunca ha podido vivir en unidad real y permanente. Siempre estamos en división. Es el tiempo de volvernos a nuestro Creador, a Dios. Aquí es donde entramos tú y yo, los redimidos del Cordero. Cuando lees el pasaje y cuando te cuentan sobre las bestias, uno se aterroriza. Otros reaccionan con curiosidad, otros tienen morbo, ¿verdad? Pero debemos recordar el propósito del libro. El propósito de Apocalipsis no es meter miedo a la gente, es consolar a la iglesia perseguida. Es mostrarles cómo el Señor vencerá sobre el mal, estableciendo el reino de Cristo. En el lenguaje de Apocalipsis esto significa tranquilos. Cristo reina con su pueblo. Los que llevan su nombre en la frente y la bestia nada podrán hacer para desbaratar el reino eterno. Podemos concluir que el gobierno de Satanás a través de la bestia y el falso profeta se reflejan en todo gobierno humano que no se someta a Cristo y a su palabra. Y en toda la historia podemos ver ejemplos de esto. Sin embargo, podemos apreciar también que estos casos históricos son anticipos o sinopsis del gran anticristo final.
¿Qué debemos hacer entonces nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo? Tú y yo debemos soportar la persecución. Fidelidad, perseverancia. Seremos perseguidos, sufriremos, nos apresarán, nos matarán. Debemos sufrir tales cosas, sabiendo que el galardón es mucho mayor. Esto echa por tierra el pseudoevangelio de la prosperidad. Yo estoy totalmente en contra de ellos. Los cristianos no debemos combatir espada contra espada. Tú y yo no debemos combatir espada contra este gobierno del mal. Debemos soportar en la fe, paciencia de los santos, padeciendo penalidades como siervos de Cristo, esperando la justicia de Dios que hará y destruirá a la bestia y a sus seguidores. El reino del diablo es solo una autoridad aparente, arrogante, insolente, que habla grandes cosas pero no es nada. Pero aún así, tú podrías estar viviendo de acuerdo a la lógica de ese reinado. Ese reinado que exige obediencia, adoración. Aunque este rey es un impostor, un mentiroso, un perdedor, tú puedes vivir absurdamente obedeciendo sus órdenes. Tú puedes vivir sujeto a su voluntad. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. El adorador de la bestia puede ser estudiante universitario. Puede ser una dueña de casa que lava los platos, que ve telenovelas como cualquier otra. Puede ser un anciano que da de comer a las palomas sentado en una plaza. Puede ser un kiosquero, un senador, un oficinista, un médico, un profesor. En su corazón ya está la materia prima para adorar a la bestia. Y adorar a la bestia significa rebelión contra Dios. Y cuando nos imaginamos al diablo tenemos en mente esta imagen. Horripilante, ¿verdad? Se nos muestra como un ser repugnante, feo. Cuernos, tridente, cola. Pero la fealdad de Satanás no está en las facciones de su rostro, sino en su rebelión contra Dios. En su desobediencia a Dios. En su desobediencia a la palabra de Dios. Y ese es el elemento el que caracteriza al adorador de la bestia. Rebelión contra Dios. De la misma forma, algunos esperan que la bestia y el falso profeta se presenten diciendo: hola, somos el gobierno del diablo. Venimos a llevarlos a la condenación. Así no va a suceder. Se va a presentar como una sociedad renovada, civilizada, con justicia, que van a pretender traer paz, igualdad, virtud ciudadana, todo eso, pero sin Cristo. Y entonces tú y yo nos tenemos que dar cuenta de eso. Desde ahora tenemos que estar preparados para ese tiempo. Lo decisivo en todo es si reconocen a Cristo como Rey. Ahí es al punto donde queremos llevarte con este pasaje de Apocalipsis 13. Lo decisivo es si reconocen a Cristo como Rey, si se someten a su palabra. Si alguien viene a predicarte un evangelio que no reconoce a Cristo, cuidado. La unidad sin Cristo es la unidad de la Torre de Babel. Y no es otra cosa que una manifestación del gobierno del mal, el orgullo del hombre, la rebelión contra Dios. El mundo pasa, sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Todo el que adore a Faraón, se postre ante la estatua de oro de Nabucodonosor o encienda incienso a César, será juzgado por su idolatría. ¿A quién tienes como Dios en tu corazón? Todo lo que ocupe el primer lugar que le pertenece a Dios es un ídolo. La bestia y sus seguidores se jactan neciamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por más fiera que sea la bestia, por más elocuente que sea el falso profeta, por más temible que sea el dragón, Cristo reina. Y Él vencerá a todos sus enemigos y los aplastará bajo sus pies. Todos los reinos del mundo vendrán a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por eso, hermano, hermana, persevera. Persevera hasta el final. Y recuerda, Cristo reina, y nosotros reinaremos con Él.
Radio Solidaria, una radio comprometida.